Hola, soy Luis Hernández. En este canal encontrarás todo lo relacionado con autos. No te pierdas el tema de hoy, sigue viendo este La video. revisión del motor es un tipo de reparación, cuando los principales componentes de la unidad de potencia se restauran integralmente y barra diagonal o sustituidos por otros nuevos, lo que le permite devolver la unidad de potencia a indicadores operativos y de recursos, lo más cerca posible a la fábrica. En otras palabras, la revisión implica la restauración de todo el motor, no solo el reensamblaje de sus unidades separadas. ¿Qué es una revisión de motor? ¿Por qué y cuándo es necesario revisar un motor? Antes de proceder a lo que es necesario para una revisión del motor, es necesario saber cuándo y por qué razones se realiza la revisión especificada de un motor diésel o de gasolina. Empecemos por el hecho de que la revisión de la unidad de potencia incluye el desmontaje del motor de combustión interna, la limpieza del sistema de propulsión, la evaluación del estado, la inspección y los defectos de todos los conjuntos. A continuación, se lleva a cabo la sustitución y barra diagonal o reparación de los elementos desgastados, que depende del grado de desgaste, la gravedad de los daños, etc. En algunos casos, se rectifica el cigüeñal, se perfora o forra el bloque de cilindros, se reparan los canales del sistema de lubricación y refrigeración, se repara la MMC, etc. En otros casos, se puede evitar cualquier operación. Por esta razón, ni siquiera un especialista cualificado es capaz de responder con exactitud cuánto cuesta la revisión del motor sin un desmontaje previo y un análisis de los defectos del motor. También a menudo no es posible en la etapa inicial para determinar y una lista completa de piezas de repuesto para la revisión del motor. Todo dependerá del desgaste, la naturaleza de los posibles daños y otros factores. Asimismo, no hay que olvidar que la revisión puede requerir no solo el bloque de cilindros y conjuntos que se encuentran en ella, sino también la culata con el engranaje de distribución instalado en la cabeza del bloque. Al mismo tiempo, debes saber que, revisión, difiere significativamente de la reconstrucción de un motor. La revisión suele entenderse como la sustitución o reparación de un elemento específico averiado. Más a menudo se trata de una situación de emergencia, por ejemplo, la rotura de un pistón o una válvula, una estría en el cilindro, etc. La revisión del motor suele realizarse cuando el motor ya está desgastado hasta tal punto que su funcionamiento normal posterior resulta imposible o muy difícil sin un trabajo de reparación y revisión exhaustivo. El desgaste crítico del motor viene determinado por la baja compresión en los cilindros, la pérdida de potencia, el aumento del consumo de aceite y combustible, la formación de humo, el funcionamiento inestable del motor de combustión interna en diferentes modos de funcionamiento. Cada fabricante establece un determinado recurso de la unidad antes de la revisión. En promedio, el indicador es de unos 150 a 200.000 kilómetros de kilometraje. La revisión especificada del motor del coche se da en relación con los vehículos modernos, que a menudo están equipados con unidades de potencia de baja o media fuerza. También hay que señalar que esta cifra está fuertemente influenciada por la calidad del mantenimiento, los combustibles y lubricantes. El combustible, las características individuales de funcionamiento, los problemas emergentes y su oportuna eliminación. En otras palabras, la vida útil del motor puede tanto aumentar como reducirse considerablemente, y depende del mantenimiento y del propio conductor. Esta afirmación es bastante cierta, y hay muchos ejemplos que lo demuestran. En la práctica, un mismo motor puede recorrer 80 a 100.000 kilómetros, tras los cuales necesita una costosa revisión, mientras que otro superará los 250 a 350.000 kilómetros, tras los cuales en algunos casos no se trata de una revisión, sino solo de un reensamblaje superficial. Añadamos que si el motor funciona con normalidad y no hay razones obvias para su desmontaje, entonces la unidad puede funcionar con seguridad y sin referencia a cifras específicas. ¿Qué incluye la revisión del motor? Así pues, el motivo de la revisión puede considerarse un conjunto de determinados síntomas. Entre ellos se incluyen, hollín constante en las bujías, un aumento significativo del consumo de aceite, consumo excesivo de combustible. El motor echa humo azul o almibarado, baja compresión de los cilindros, gran cantidad de gases del cárter, pérdida de potencia del 15% o más, golpes durante el funcionamiento del motor de combustión interna, presión insuficiente en el sistema de lubricación, sobrecalentamiento del motor, funcionamiento inestable de la máquina en diferentes modos, etc. Tenga en cuenta una vez más que la aparición de signos individuales no indica la necesidad de revisión. En algunos casos,
la causa puede ser una avería que puede eliminarse sin revisión. Si el motor está desgastado y los síntomas anteriores se manifiestan en conjunto, entonces dicho motor necesita una revisión a fondo. ¿Qué piezas de recambio se necesitan? Consideremos la lista de piezas de repuesto para la revisión de la unidad de potencia, juego de pistones, que incluye pistones, segmentos y bulones. Si el bloque está forrado o existe tal necesidad, las camisas se compran en consecuencia. En la compra de un grupo de pistón no debe tener prisa, primero debe tomar el bloque al lugar donde se va a afilar y solo después de medir el maestro le dirá lo que la reparación que necesita para comprar pistones. Aquí es una cuestión de deseo, si lo desea, puede comprar pistones con muescas, especialmente útil si usted está experimentando con los engranajes de corte, etc. ¿Y la cadena? A pesar de su fiabilidad una vez en 20 años puede romper y luego la reunión de pistones con válvulas es inevitable. El eje intermedio, eje de transmisión auxiliar, piggyback, es el eje que hace girar el interruptor de encendido y la bomba de aceite. Y es accionado por la cadena del motor. Este eje tiene un gran efecto en la presión del sistema de lubricación. Si los casquillos están muy desgastados, la presión del aceite disminuye considerablemente. Cuando se revisa el motor, los casquillos se sustituyen necesariamente, se mecanizan con escariadores y el eje se rectifica o se sustituye por uno nuevo. También hay un eje intermedio sobre rodamientos de bolas. Esto además de aumentar la vida de la prombal también permite y aumentar la presión en el sistema de lubricación. De todo esto hay que deducir que a la hora de enviar el bloque al prototipo es necesario comprar un prombal nuevo o llevar contigo el viejo para que le sustituya los casquillos y rectifiques el eje. Si dejas el viejo, al menos es así con nosotros. Si se repara la culata es necesario comprar válvulas, prensa estopas, muelles, si los viejos no aguantan la fuerza. También recomiendo reemplazar todo el sistema tensor de la cadena del motor, así como la propia cadena del motor, que incluye cigüeñal, árbol de levas, piñones Promsaft, cadena del motor, zapata tensor de la cadena del motor, tensor de la cadena del motor, ajustador de la cadena del motor. Cuidado con las falsificaciones, ha habido casos en los que la zapata del tensor de la cadena del motor estaba hecha de caucho no resistente a salpicaduras, se destruyó con bastante rapidez. Yo intento poner un tensor de cadena de plástico, porque si se rompe, puede que no dañe tanto el motor como uno de goma metal. Hay que cambiar los retenes de aceite del cigüeñal, traseros y delanteros. También necesitas comprar un juego de juntas, puedes comprar todas las de papel por separado, y comprarlas por separado para el cárter de aceite, la tapa de válvulas y debajo de la culata. Comprueba también el rodamiento donde entra el eje primario de la transmisión, al final del cigüeñal. Si el cojinete tiene holgura, hay que cambiarlo. Si el motor ha golpeado, se comprueba la camisa de la biela, entonces esta biela debe ser reemplazada. Tampoco hay que olvidarse de todos los consumibles: aceite, filtro, refrigerante. Piezas de repuesto para la revisión del motor, piezas de repuesto para la revisión del motor, piezas para la revisión del motor.